dentro de la sociedad, la gente tiende a juzgar, ¿verdad?, el carácter y el valor de las demás personas simplemente por la apariencia física, por la apariencia exterior, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es alta, es atractiva, está bien vestida, habla de una manera elocuente, entonces esas personas, este tipo de personas para mucha gente, para nosotros puede ser también, esas personas poseen cualidades para convertirse en líderes, inclusive líderes que dirijan grupos, que dirijan misiones, que dirijan proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a eso estamos acostumbrados, a juzgar en base a las apariencias de las personas. Hay un dicho muy común, muy popular, que yo conozco desde niño, que dice: dependiendo cómo te ven, te tratan, ¿verdad? La apariencia física, pues, que no debería de ser así, porque ahora ya estamos dentro de otro entorno. Depende mucho de la forma en la que seremos tratados, ¿verdad? Por lo general, hermano, estas son las cualidades físicas que nosotros buscamos para quizás ponernos debajo del liderazgo de alguien, pero como vuelvo a repetir, no son necesariamente necesarias para esto, y mucho menos ahora que ya estamos en el Señor, que hemos aprendido a lo largo del tiempo que nosotros ya no nos guiamos por la apariencia física, porque Dios dice en su palabra, y lo acabamos de leer, que Él no juzga lo externo, Él juzga el corazón. Él juzga las intenciones del corazón del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Dios, dentro de su omnisciencia, vuelvo a repetirlo, Él es el único que tiene la capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, justamente en el versículo 1 del capítulo 16 del libro primera de Samuel, según la narración, había llegado el momento de que Samuel, el profeta de Dios, fuera a la casa de Isaí allá en Belén. No sé si ya conocen mucho la historia. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para poder ungir al próximo, que sería el rey de Israel. Hermano, la Biblia dice en el versículo 16 que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, enviado por Dios, al primero que vio cuando llegó fue al hijo mayor de Isaí. Cuando lo vio, dice la palabra que Samuel quedó impresionado. ¿Por qué? Porque según la narración, Eliab era un tipo ya crecido, alto, de gran personalidad, de imponente personalidad, que inmediatamente hizo que Samuel, cuando lo vio, dijera dentro de sí: he ahí el escogido de Dios. ¿verdad? Los que ya conocemos la historia. Pero no fue así. Aunque se deslumbró por lo que él vio en el hijo mayor de Isaí, no fue así. Porque leemos nuevamente el versículo 7, lo que la palabra de Dios dice. Y Jehová respondió a Samuel diciéndole: no mires a su parecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Ahí se dirigía a Eliab, el hijo mayor de Isaí. No mires eso. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. O sea, desde ese momento dice la palabra que Dios ya había descartado como ¿cómo se llama? Al hijo mayor de Samuel como el supuesto elegido para ser el rey de Israel. Ya lo había desechado, ¿verdad? Y después dice la palabra que Isaí hizo pasar al resto de sus hijos, uno por uno, llegando solamente hasta Samá. Primero le trajo a Abinadab, que tampoco, ¿por qué? Porque no era el escogido. Y después dice la palabra que le presentó a Sama, el cual también
no había sido elegido por Dios. Entonces el profeta Samuel le dice a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? ¿Cuál fue la respuesta de Isaí? Bueno, pues no, falta uno, era el menor. Pero de acuerdo al juicio del mismo padre, el cual vamos a hablar a continuación, que era David, pues él mismo lo había descalificado para ocupar el lugar como rey de Israel. Pequeño, jovencito, inexperto. Bueno, pues déjenlo allá, que siga allá con las ovejas, no lo llamen. Pero como Dios ya tenía, él ya se había escogido un rey que iba a venir a sustituir a Saúl por causa de pues las acciones de desobediencia que el rey Saúl cometió delante de Dios. La última fue pues la gota que derramó el vaso, cuando Saúl no cumplió un mandato de Dios al destruir a los amalecitas, destruyendo todo pero salvando algo de ahí, inclusive al rey y lo mejor del ganado, cosa que hizo que Dios pues tomara la determinación de quitarle el trono a Saúl. Entonces había que escoger un nuevo rey, pero ya Dios ya lo tenía. Entonces le dice Samuel a Isaí: no nos sentaremos a la mesa hasta que no hayas traído al último de tus hijos. Fue cuando mandaron traer al pequeño David, el cual dice la palabra que era de hermoso semblante, ¿verdad? La reina Valera dice que él era rubio, pero la Nueva Versión Internacional dice que David era pelirrojo. Lo cierto es que dice la palabra que David era de muy buen parecer, era jovencito, pero que David no tenía esa presencia imponente que tenía el hermano mayor, ¿verdad? Por lo tanto, pues no despertaba de pronto ninguna expectativa de que él sería el elegido por Dios. Pero dice que cuando llegó David, el pastorcito de ovejas, dice que en ese momento cuando entró, Dios le habla a Samuel diciéndole: he aquí el elegido, ¿verdad? He aquí el elegido de Dios. Si quieren lo leemos. Dice entonces: y envió por él y le hizo, en el versículo 12, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque este es. Qué tan importante, hermano, que nosotros aprendamos lo que les venía diciendo desde el principio. David había sido descartado como el candidato a ser el rey de Israel por su apariencia, por su juventud. Pero Dios no estaba mirando eso. Dios no mira lo que nosotros vemos, y ahí lo vemos claramente en el ejemplo. Dios tiene sus vasos escogidos. Dios tiene a las personas que Él va a usar. Y si es verdad, por ejemplo, cuando Dios va a usar a una persona para ponerla en un puesto de autoridad o de liderazgo, lo que sea, pues por supuesto Dios tiene que preparar a esa persona, ¿verdad? Dios tiene que equiparla, tiene que tener el llamado de Dios, tiene que tener la bendición de Dios para poder dirigir la obra o el proyecto que Dios decida realizar. Por supuesto que sí, eso es importante. Un pastor, un líder, un mentor, un maestro no se puede poner a enseñar la palabra de Dios si no tiene cierto conocimiento de la Escritura. Eso bien lo sabemos. Pero lo que sí sabemos por testimonio de la misma palabra de Dios es que muchas veces, curiosamente, no depende de la edad. Yo siempre le digo a las personas: no tienes que llegar a 40, 50 años para ser usado por Dios, dependiendo del área en la cual Dios te ha llamado. Lo único que Él necesita es que te dispongas solamente. Él no mira tu presencia física, Él no mira tu capacidad intelectual, Él no mira tu poder de influencia que tú tengas. El liderazgo que el mundo establece pues está compuesto de todas estas cosas, pero Dios no mira esto. Dios mira el corazón, un corazón dispuesto para seguir y para obedecer a Dios. Es todo lo que Dios busca. En este caso, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, David fue la elección de Dios, ¿verdad? Imperfecto, pero fiel.
Y dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. O sea, él no reunió los requisitos físicos para llegar a ocupar o ser digno de un llamado que Dios le había hecho. ¿Sí? Lo único que David había desarrollado dentro de su juventud y su inexperiencia, si lo queremos llamar así, es que él había desarrollado dentro de él un corazón que buscaba a Dios. Hermano, cuán importante es para nosotros esto como creyentes. Como creyentes, que desarrollemos dentro de nosotros algo como lo que desarrolló David en su corazón. Un deseo, un anhelo de buscar de Dios. Compartiendo con un varón el día de ayer, yo le comentaba a él, pues es que mira, al final de cuentas, él es adventista del séptimo día. Tuvimos un pequeño, así como una especie de, aunque él lo quiso llevar aún como a una confrontación o lo que sea, hay ciertas diferencias en lo que él cree con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pues simplemente nos limitamos a decirle que al final de cuentas el único que tiene la razón es Dios, su palabra, ¿verdad? Él es el único que tiene la respuesta para los adventistas, para los testigos de Jehová, para los cristianos, para los católicos, para todo el mundo. Él es el único. Y Él se la va a revelar a todos aquellos que de corazón lo busquen. Yo le ponía el ejemplo de Cornelio en el libro de los Hechos, un hombre que era devoto de Dios, era un hombre pagano, gentil, pero él tenía un corazón sincero para Dios. Él buscaba a Dios, él ofrecía ofrendas, hacía oraciones delante de Dios, las cuales captaron el corazón la atención de Dios. ¿Y qué pasó después? Dios le envió al siervo, Dios envió la salvación a él y a toda su casa. Eso es todo. Al final de cuentas, hermano, no importa qué tipo de creencia o doctrina a la cual tú eres fiel en este momento, para Dios lo único que importa es el corazón. Si tú estás buscando la verdad de Dios, Él te guiará a la verdad. Sencillamente, los debates y todo eso creo yo que no son muchas veces necesarios, aunque la palabra de Dios exhorta que presentemos verdad, defensa en santa mansedumbre, pero en cuanto a lo que es desear de verdad, buscar la verdad absoluta de Dios, el único que desea es eso, un corazón sincero para Dios, que busquemos a Dios de todo corazón, que nos humillemos delante de Dios y Él se encargará de llevarnos al lugar correcto. Una vez sondeando un poco la historia del ungimiento de David, el próximo rey de Israel, el rey elegido por Dios para ocupar el trono de Israel, nosotros recibimos una serie de aprendizajes en base a todo esto. Nosotros estamos acostumbrados a una modalidad de vida porque venimos del mundo. Muchos de nosotros, pues ya gracias a la misericordia de Dios, hemos sido iluminados en nuestro entendimiento y ahora podemos ver con más claridad algunas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, Martín, yo diría. Y una de ellas es esta. Aquí Dios nos da identidad, ¿sí? A todos los que de verdad estamos con Él. Nos da identidad como hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Nos hemos apropiado de una identidad que antes no teníamos. Ahora, una vez que sabemos de quiénes somos hijos, muchas cosas cambian. Las personas cuando de verdad buscan de Dios, cuando de verdad se rinden a Dios, es cuando las personas comienzan a recobrar muchas cosas dentro de sí. La autoestima, el valor personal, ¿sí? La identidad de que ahora son hijos de Dios, de que ahora el verdadero amor de Dios los ha llenado y que ahora ellos pueden pues caminar de una manera digna, no sintiéndose que son desechados por Dios, no sintiéndose que no son nada dentro de la sociedad. Ahora somos para Dios importantes y creo yo que eso hace una gran diferencia. Ahora ya no juzgamos por las apariencias,
Ahora, como dice la palabra, ahora nos enfocamos en formar dentro de nosotros un corazón recto que de verdad ame a Dios. Amén. La enseñanza que recibimos con todo esto, hermano, es que las apariencias pueden ser engañosas, ¿verdad? Y que la apariencia exterior no necesariamente revela lo que la gente es. No necesariamente. No son las palabras, no es la apariencia física, no es una personalidad imponente como Samuel pensó en el hijo mayor de Isaí. No es eso, es el corazón. Es el corazón del hombre lo que de verdad revela quién realmente es. La apariencia física no nos demuestra, hermano, el valor y el carácter o la integridad fiel de una persona que sinceramente busca a Dios. La apariencia física externa no lo es todo. Generalmente cuando tú vas a algún lugar, vas bien vestido, tú recibes un trato diferente, ¿verdad? O inclusive estamos muy acostumbrados a elegir personas en base a su apariencia física y en base a otras cosas externas que, pues tristemente al final muchos de nosotros, o si no hemos sido nosotros objeto de esa elección, pues esto causa decepción muchas veces, porque finalmente los días y el tiempo revelan cuál es nuestra verdadera intención, cuál es nuestra verdadera naturaleza. Amén. Recuerda esto, hermano, los aspectos morales y espirituales son mucho más importantes para Dios que la apariencia exterior. Amén. ¿Cómo te sientes tú como hijo de Dios? ¿Cómo te identificas tú como hijo de Dios? Amén. ¿Cómo escudriñas tu corazón tú de una manera constante delante de Dios? ¿Cómo deseas que Dios transforme tu corazón? ¿Cómo estás dispuesto por sobre todas las cosas a rendirle a Dios todas esas cosas que a lo mejor te hacen ser una persona muy lejos de ser el verdadero diseño que Dios te dio? Porque a veces nosotros, en base a la vida que hemos vivido, en base a las vivencias, al tiempo, a los daños, a las decepciones, a los maltratos, o por otro lado también a los elogios excesivos. Hay madres, por ejemplo, que les dicen a sus hijos, por decir así, tú eres el mejor, tú eres el más inteligente, no hay otro como tú. Y ese niño crece pues con esa mentalidad, que cuando llega adulto, pues él se siente como su mamá lo enseñó. Puede que la realidad de su corazón sea otra, pero dependiendo al tipo de formación que la vida nos ha dado, pues es lo que va a definir nuestra personalidad cuando seamos grandes, cuando llegamos a una edad adulta. Una persona, por ejemplo, que sufrió muchos maltratos de niño, rechazo, abandono, cuando llega a una edad, ¿cómo crece esta persona? Muchas veces llena de odio, llena de resentimiento, llena de amargura, ¿verdad? O inseguridad, o un temor extremo hasta todas las cosas. ¿Por qué? Porque el tipo de vida que llevó definió su personalidad cuando esta persona crece. Y muchos llegamos al Señor de alguna manera. Unos llegaron, por ejemplo, sintiéndose personas muy, muy importantes en sí mismas. Llegaron con el ego muy arriba, o llegaron con el autoestima muy por debajo. Esas son las personas las cuales cuando llegan a conocer al Señor de una manera personal, estas personas cuando llegan a descubrir
el verdadero valor que hay en ellas. El valor, lo importantes que son, no en sí mismas, sino para Dios. Cuando se dan cuenta, después de haber vivido toda una vida de rechazo, abandono y daños, muchas veces por parte de sus mismos progenitores o de su misma familia, cuando llegan a descubrir que el amor de Dios fue derramado como una muestra, ¿verdad?, hacia ellos, no importando lo que hayan vivido, lo que hayan pasado, son las personas que llegan a amar más al Señor. Por ejemplo, la mujer del perfume, por ejemplo, la que derramó a los pies del Señor el perfume. ¿Cuál era el trasfondo de esta mujer? Una mujer de la vida fácil. ¿Qué fue lo que cambió la vida de esta mujer? Un encuentro personal con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Son personas que llegan a amar a Dios y lo llegan a amar con todo. Por otro lado, hay personas que llegan con la autoestima muy arriba. Llegan al Señor y pues como aquí el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros, dependiendo cómo vengamos. Si por ejemplo traemos el ego muy arriba, nos sentimos muy importantes. ¿Por qué? Porque así fuimos programados. Quizás hasta hayas tenido ciertos logros en tu vida, yo no sé. Llegas al Señor y aquí te encuentras con un grupo de personas que pues quizás no todos están a nuestro mismo nivel intelectual, ¿verdad?, o emocional. Quizás hay personas por el otro lado que se sienten lo contrario. En el caso, vamos a poner el ejemplo, una persona que tiene el ego muy arriba, llega aquí y pues se da cuenta que aquí todo tiene que ver con rendición, con humillación. Alguien dijo por ahí, la gente con mucho orgullo es el platillo favorito de Dios, ¿verdad? O sea, si venimos así, pues aquí vamos a ser sometidos a un trato, porque no es lo que nosotros decimos o pregonamos o nos sintamos, porque desde que llegamos aquí el Señor comienza a tratar con nuestro corazón, empieza a llevarnos por un camino en el cual nosotros nos vamos dando cuenta del daño tan grande que nosotros veníamos cargando dentro de nosotros. La autoestima excesiva, o sea, alta, no es saludable para una persona, porque la misma palabra nos enseña que Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Aquí, hermano, Dios va a escudriñar el corazón de cada uno de nosotros, y en base a esa condición del corazón es como Él nos va a ir tratando. Si hay mucho ego, pues entonces habrá mucho trato para llevarnos a una humildad, a una sumisión. Si hay mucha inseguridad, si hay autoestima baja, bajísima, ¿por qué? Porque así nos programaron, así nos trató la vida, pues entonces el Señor se encargará de irnos devolviendo el valor y la autoestima correcta. Hacernos ver, hacernos entender que aquí, dentro de la obra de Dios, dentro del reino de Dios, aquí no hay gente más arriba y gente más abajo. Por supuesto, aquí hay funciones para todos los que quieren servir al Señor. Aquí se van a encontrar con una tarea que el Señor les va a asignar, dependiendo la persona o dependiendo el llamado. Algunos, por ejemplo, tendrán quizás puestos de autoridad, puestos quizás de gobierno, donde les va a tocar dirigir personas.
Pero Dios no va a poner a una persona con un problema de orgullo en el corazón en puestos como tal. Él nos va a transformar. ¿Sí? Él nos va a llevar por la calle de la desolación para que nos demos cuenta en realidad quiénes somos delante de Dios. Amén. Porque Dios está más interesado en eso. Dios no había visto en David un hombre con una personalidad impotente. Simplemente este es. ¿Por qué? Porque este me busca. Porque este tiene comunión conmigo. Porque él sabe arrepentirse. Él puede arrepentirse. No había orgullo en David. Había un carácter pero tan humilde, por lo cual él se le dio el título de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía dentro de él una humildad. Una humildad que lo llevaba constantemente a acudir a Dios rendido, humillado, reconociendo su condición. Ay, hermano, qué tan difícil es esto para muchos. Qué tan difícil es esto para muchas personas. ¿Por qué? Porque la sociedad, la vida, el trasfondo nos hace llegar a pensar cosas o a sentirnos cosas que para Dios están muy lejos de lo que en realidad somos. Si nosotros podemos leer, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 8:2, si lo ponen ahí atrás, por favor, veamos lo que Dios dice aquí a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Fíjense bien lo que dice la palabra. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. De todo el camino. O sea, el desierto. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mucha gente piensa que Dios llevó a la nación de Israel, a los cautivos de Egipto por el desierto, para él darse cuenta, ver qué había en su corazón. Dios ya lo sabía. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, hermano. Dios lo sabe. El desierto que para nosotros viene representando esos días, esos tiempos en los cuales nos sentimos precisamente como aquí, como en el desierto, donde nos sentimos solos. Una persona de gran influencia de la noche a la mañana se encuentra sola, un tanto abandonada, pasando por desiertos espirituales donde alega no escuchar la voz de Dios, donde alegan sentirse lejos de Dios. No es que Dios esté lejos, Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Esto es simplemente un propósito de Dios para llevarnos a darnos cuenta en realidad que hay aquí en nuestro corazón. O sea, el trato es hacia nosotros, no es para que Él se dé cuenta lo que hay aquí, es para que nosotros nos demos cuenta que hay aquí. ¿Sí? En medio de una crisis de necesidad, dependiendo la necesidad que sea, Dios va a permitir que suceda con el fin de que nos demos cuenta dónde está puesta nuestra confianza. Por lo general, curiosamente, en el área financiera, en el área económica, el desempleo, que pues es muy común dentro de la sociedad, personas que de la noche a la mañana pierden sus empleos, por ejemplo. Seguido recibimos llamadas de personas o amigos o hermanos, familiares: oye, me quedé sin trabajo. Y era un trabajo muy bueno que me permitía vivir la vida que llevo, manejar el carro que manejo, vivir en la casa donde vivo. Y de la noche a la mañana la empresa cerró y me quedé sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Les digo una cosa, justamente fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos tuvimos que ir a vivir debajo de un basement, hermano. Después de tener una casa grande, nos fuimos a vivir debajo de un basement.
fueron nuestros primeros años con el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente había eso en el corazón. Y son personas que de la noche a la mañana pierden esa seguridad. Hermano, todo lo que para ti represente una seguridad, si deseas hacer la voluntad de Dios, Dios la va a quitar. Dios la va a quitar. Dios la va a remover. Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Que Él nos quiere educar para que esa seguridad nuestra esté en Él y solamente en Él. Que podamos confiar que aunque no haya, como dice el libro de Habacuc, ¿verdad? Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya vacas en la majada, todo eso, dice el libro de Habacuc, todo eso, con todo y eso me gozaré en el Señor. Dios quiere ver tu gozo en medio de esa necesidad. Dios no quiere que tu gozo, tu alegría dependa de tu seguridad. Nuestra seguridad debe de ser Él. Nuestra seguridad debe de ser Dios, haya o no haya, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la carencia, aún en medio de una crisis familiar, de una crisis matrimonial. Dios quiere estar en el trono, en el lugar correcto. Son cosas que de pronto Él permite que sucedan con el fin de que nos demos cuenta dónde hemos puesto nuestra confianza. Aparentemente todo está bajo control, nos sentimos seguros, pensamos que vamos bien, inclusive estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, todo va bien, hay trabajo, hay salud, hay armonía en el hogar, hay todo. Pero ¿qué tal cuando estas cosas no son quitadas? ¿El gozo es el mismo? No, muchas veces no. El gozo mengua en las personas. Y es con ese fin de que nos demos cuenta dónde está puesto nuestro corazón. Si de verdad lo hemos puesto en el Señor, déjame decirte que Dios no deja avergonzado a todo aquel que en Él confía. La situación nuestra, hermano, personalmente hablando, cambió de la noche a la mañana. Teníamos muy buenos trabajos en ese tiempo, justamente en el tiempo que nos convertimos al Señor. A los pocos días, a las pocas semanas comenzó un trato de Dios con nosotros. Perdí el trabajo, perdí mi seguridad. Tuve que devolver una troca del año que acababa de sacar del dealer, la tuve que devolver. Con toda la vergüenza en la cara fui a decirle a la misma persona que me la vendió: aquí están las llaves, no lo puedo pagar. Les cuento esto porque, hermanos, si yo les voy a hablar de algo es porque yo tengo el testimonio también en mí. Pero lo que les puedo decir es que Dios nunca nos dejó. Nunca nos dejó sin pan y sin techo. Sí, tuvimos que pasar por un proceso, por un desierto, pero ahí fue donde nos dimos cuenta que nuestra seguridad no estaba en esas cosas, y mucho menos nuestro gozo. A los pocos días me dan la noticia de que fallece mi mamá allá en México. Imagínense, sin trabajo, sin dinero, perdiendo la casa, perdiéndolo todo, y aparte mi madre muere en esos precisos días. No fue fácil, pero ahora, quizás en ese tiempo cuestionábamos, bueno, pero es que a mí me habían dicho que todo iba a ser bien con Dios, que íbamos a tener seguridad, que íbamos a tener abundancia. No es bueno medir la bendición de Dios en estas cosas, porque esto no tiene nada que ver. La bendición de Dios es espiritual, es interna, es que nosotros aprendamos a gozarnos, a fortalecernos en Él. No importa la situación, no importa la necesidad, que estemos siempre puestos con la mirada en Él. Esa es la bendición de Dios, creciendo espiritualmente, creciendo en el conocimiento de Dios, perseverando en el llamado, en el propósito de Dios, siendo usados por Dios, viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Todo eso muy lejos o lo que nosotros podamos vivir o disfrutar de una manera externa. No es malo, por supuesto, vivir bien no es malo,
Lo único que es malo es poner la seguridad en eso y no en Dios. Y aprendimos a vivir con gozo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor, Dios conocía lo que había aquí. Aunque alegábamos humildad, aunque intentábamos presentarnos como personas humildes, sensatas, sinceras, pero no sabíamos que Dios estaba escudriñando el corazón. ¿A cuántas personas, hermano, no hemos hecho parte de nuestras vidas en forma de amistad, en la cual hemos puesto confianza, hemos inclusive formado lazos familiares también con personas, solamente guiándonos por su apariencia o por lo que dicen o por lo que hacen? ¿Cuántas personas, por ejemplo, que se van a casar, se ponen a preguntarle al Señor: ¿de verdad esta es la persona con la cual tú quieres que yo pase el resto de mi vida? ¿De verdad ella es o él es? ¿De verdad? No, pero es que es guapo. Puede que sea guapo, puede que sea Brad Pitt, pero ¿de verdad estás seguro, estás segura del corazón de esa persona? Si te va a ser fiel, si te va a ser leal, si es sincero cuando te habla, cuando te dice que te ama, cuando te baja el cielo, la luna y las estrellas. De verdad das testimonio de que hay sinceridad en sus palabras y estás dispuesto o dispuesta a correr ese riesgo. Muchas veces no nos dejamos, no nos tomamos el tiempo más bien de escudriñar esto. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios con nosotros. Él nos da el poder y el discernimiento para poder orar y decirle al Señor: Señor, muéstrame si de verdad esta es la persona. Pero nunca tomes decisiones, nunca te dejes llevar por lo que ves por fuera, porque eso fue precisamente lo que hizo Samuel. No hagamos lo que Samuel hizo, ¿sí? No hagamos lo que él hizo. Él inmediatamente que vio al hijo mayor de Isaí dijo: este es el elegido de Dios. Pero no era el hijo, no era el elegido de Dios. No era otro, diferente, de apariencia inferior. ¿Sí? Aquí no es de que vas a ocupar lugares de autoridad y de prestigio, o no sé cómo le quieras llamar, solo porque terminamos la universidad o solo porque tenemos un gran empleo. Yo estaba escuchando apenas a alguien decir: mira, la gente que más intelectual de tu iglesia, la gente más preparada y con profesión, y espero que nadie me lo tome mal, decía este siervo, son los que no sirven en la iglesia, porque están tan ocupados que no tienen tiempo. Para aquel que es humilde de corazón, aquel que se somete a la voluntad de Dios, es aquel que va a ser usado por Dios, es aquel que se va a rendir a Dios, es aquel que va a decir: Señor, pues tú sabes lo que soy, tú sabes de dónde vengo, tú conoces mis capacidades, mis limitaciones, mis carencias, tú lo sabes, Señor, pero aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Dios no te va a juzgar por tu apariencia, hermano, Dios te va a juzgar por tu corazón. Amén. De acuerdo al Salmo 39, 139, 23, y lo ponemos en la pantalla. Este es un ejercicio que nosotros podemos hacer. Dice el salmista: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. No, hermano, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Hay personas que de una manera pues errónea dicen: no, es que yo me conozco. Mira, es que no me quiero exponer a esto porque yo me conozco. Como no nos conocemos, no nos conocemos. O yo te conozco como eres. No, esa es una manera de decir. Es más,
ni nosotros como padres, los que tenemos hijos, podemos tomar el riesgo de decir, es que yo conozco a mi hijo. Isaí, de todos los hijos que tenía, él no sabía que David, su hijo menor, el inferior, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No podremos conocer sus actitudes externas de nuestros hijos, o quizás una que otra reacción por parte de ellos, ¿verdad?, que provenga de su corazón, pero no los conocemos en su totalidad. Dicen que una persona, cuando es sometida a una presión muy grande, es cuando esta persona revela en realidad quién es. Por ejemplo, Judas Iscariote, el que estuvo cerca del Señor, él aparentaba ser un discípulo. Él era uno de los 12, uno de los escogidos por Dios. Aunque ya muchos conocemos cuál fue la historia triste y trágica de Judas al final, pero él estaba dentro de los discípulos, dentro de ese grupo. Pregunta, ¿acaso el resto de los discípulos se dieron cuenta de lo que había en el corazón de Judas? Ninguno de ellos. Ellos lo tomaban como que él era un hombre conforme al corazón de Dios y que por eso él había sido escogido. Y él estaba con ellos. Salía y entraba con ellos. Se sentaba a la mesa con el Señor, se sentaba a la mesa con los discípulos. Él era parte del grupo. Pero así como dice la palabra, el Señor conocía lo que había en el corazón de Judas. ¿Es malo poner la confianza en las personas? Personalmente yo pienso que no, pero tenemos que aprender nosotros dentro de este discernimiento a pedirle a Dios que nos revele primeramente nuestro corazón, porque a veces no es que la gente está mal, a veces el mal somos nosotros. Una persona que dice, no, es que pues yo tengo problemas con todo el mundo, porque pues todo el mundo son injustos, son malos, quieren aprovecharse de mí, y pueden argumentar muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces no se dan cuenta que el problema son ellos. Es como una persona, por ejemplo, que se ha casado 2, 3 veces. Bueno, pero es curioso, ¿no?, que llevan 2, 3 matrimonios y como que no le pega al blanco, como que todos le salen malos. Muchas veces no es el marido, muchas veces es la persona, ¿verdad? Muchas veces ese daño está dentro de la persona. Nos hemos escudriñado a nosotros mismos. Muchas veces el estar tropezando siempre con la misma piedra, como dijo un canto por ahí, muchas veces ese es un indicio de que hay un problema en nosotros. Es como el cristiano que va de una iglesia a otra. ¿Sí? Dice, bueno, es que a las iglesias que yo he ido han sido iglesias malas, son malos pastores. Pero es curioso, ya llevas 5 iglesias y no le pegas a ninguna. Es ahí donde tenemos que escudriñarnos. Por eso, mira, antes de escudriñar a los demás, escudriñémonos a nosotros mismos. Dios tiene el poder de revelarnos en realidad quiénes somos, y es ahí donde viene el quebranto por causa del desierto al cual Dios nos somete. Son 40 años, espero que no pasemos tanto tiempo en ese desierto, ¿verdad? Son 40 años. Aunque esto va a depender también de nuestra disponibilidad. El pueblo de Israel, ¿qué hacía en el desierto? Se rebelaban ante Dios. No se querían sujetar a la autoridad de Dios. Renegaban por todo, inclusive hasta renegaban del enviado por Dios para llevarlos a la tierra prometida. Renegaban de Dios, de todo. Y esto fue lo que provocó que un viaje de unos cuantos días se convirtiera en un viaje de 40 años. Es más, toda esa generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida. Solamente llegaron las nuevas generaciones. ¿Sí? Solamente las nuevas generaciones llegaron. Todos quedaron parados en el desierto. Ahí murieron en el desierto. El peligro de esto, hermano, es que como cristianos que somos,
si ahora estamos conscientes que hemos comenzado un proceso de Dios para ser transformados y hechos a la imagen y semejanza de Cristo, va a haber un proceso que nos va a doler. Va a haber muchas cosas que nos va a tocar rendirle a Dios, y una de ellas es como la que le tocó a su servidor, y como a la que aún su servidor sigue tratando. Dios sigue tratando: el orgullo, la arrogancia, aún todavía, pero pues gracias a Dios ya no es como antes, pero aún sigue el orgullo. El orgullo es lo que nos va a mantener en el desierto por tanto tiempo, si nosotros no aprendemos a reconocer primeramente nuestras fallas, asumir la responsabilidad de lo que ha sido el resultado de nuestras vidas, ¿verdad? Al mal que quizás hay en nosotros y que no nos hemos dado cuenta. Porque todo el mundo, si yo le pregunto: ¿tú crees que estás bien? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Inclusive cuando hay un problema en un matrimonio, los dos alegan que están bien, ¿o no? Cuando van a la oficina del pastor, un matrimonio en crisis, ¿no? Pues el pastor se sienta y parece un juego de ping pong. La mujer y el esposo de la mujer, y así están. Es que todos pensamos que estamos bien. No reconozcamos, hermano, que muchas veces los que estamos mal somos nosotros. No es él, no es ella, no es el hermano, no es la hermana, no es tu pastor. ¿Sí? Muchas veces somos nosotros, pero necesitamos darnos cuenta, necesitamos reconocer que de lo que el Señor nos rescató, de una vida pecaminosa, que por supuesto, como dijimos al principio, ha venido a ser el resultado de lo que vivimos y en lo cual fuimos formados desde niños, y por los daños y todo. Pero ahora es tiempo de cambiar. Pablo dijo: en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Hermano, Cristo no vino a cambiarte, Él vino a hacerte nuevo. Él vino para hacer que de ser una persona con mucho orgullo te conviertas en una persona humilde y mansa de corazón. Él vino para hacer de ti una persona que quizás tiene problemas con la ira y los arranques de enojo, en una persona mansa, ¿sí? Tranquila, pacífica. En una persona conflictiva, en una persona como esto, pacífica. En una persona insegura y llena de temor, para convertirte en una persona con una identidad ahora bien definida como hijo y propiedad de Dios. ¿Amén? En eso vino a convertirnos el Señor. Pero todo va a depender en la manera en la cual nosotros vamos a responder a las demandas del Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, está conformado por una serie de demandas hacia nosotros como creyentes, en las cuales Dios te dice: cambia esto, cambia aquello, ríndeme esto, ríndeme el otro, reconoce que tú eres el que está mal, acepta tus culpas, ríndete, humíllate, entrégame, que yo estoy aquí para ayudarte. Amén. Quita toda esa autosuficiencia que hay en ti. Deja de pensar que tú puedes guiar tu vida por tus propias fuerzas. No, hermano, no puedes. No podemos. Si Dios no nos pasa al otro lado de la ribera, allí nos quedaremos. Nos quedaremos en el desierto. Propósitos de Dios, ministerios de Dios para sus hijos, que aún están todavía sin llevarse a cabo, se pueden quedar varados en el desierto. Rindámonos a Dios, reconozcamos quiénes somos delante de Dios. Dios mira tu corazón, Dios mira si nuestra devoción es sincera o solamente es fingida.
Por cierto, fue lo que el apóstol Pablo elogió de la madre y de la abuela de Timoteo, su discípulo amado. ¿Qué fue lo que elogió el apóstol Pablo de estas dos mujeres? Su fe no fingida. Amén. ¿A quién queremos engañar? A Dios no lo podemos engañar. Él mira el corazón. Señor, aquí estoy. Pero la primera lo dejamos esperando, ¿verdad? Señor, yo te amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a correr el riesgo y a dar mi vida por ti, así como le dijo Pedro al Señor. Pedro, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. Y fue lo que pasó. ¿Pedro era malo? ¿O no era sincero en el amor que pregonaba por Jesús? No, no necesariamente. Simplemente que Pedro no sabía y no se había dado cuenta de lo que verdaderamente había en su corazón. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, restauró a Pedro y lo convirtió en uno de los apóstoles más brillantes del Nuevo Testamento. Pero ¿quién fue Pedro? ¿A qué proceso fue sometido Pedro? Amén. Así que, hermano, yo no sé en realidad dónde estamos parados en este momento. Yo te puedo compartir un poco acerca de lo que fue mi vida al inicio, pero tú tienes tu propia historia, o quizás has comenzado tu propia historia con Dios. Los que ya tenemos, por la gracia de Dios, un poco más de tiempo caminando con el Señor, podemos dar testimonio y veracidad de que esto es así, de que Dios comienza a tratar con nuestro corazón desde el principio, desde el primer día, Pero ahí va a depender de nosotros si vamos a reconocer al final, dentro de este proceso de trato de Dios, que verdaderamente necesitamos que Dios nos transforme, o nos vamos a seguir resistiendo a este trato, lo cual nos llevará a pasar mucho más tiempo del que supuestamente hemos de pasar en ese desierto. Y es lo que pasa, ¿sí o no? Oye, pero tienes ese problema, ya tiene como 3 años que me lo platicaste. No, pues es que ahí sigue, no se va, yo no sé cuál sea el propósito de Dios. Y muchos cristianos lo espiritualizan un poco, ¿no? Dicen, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios, ya son 3 años con esta situación en casa. Bueno, el plan y el propósito de Dios es ese, que nos rindamos quizás alguna actitud del corazón que no nos ha dejado avanzar. De lo que sí estoy seguro es que mientras no le rindamos a Dios esas áreas las cuales Él quiere que le rindamos, no nos pasará al siguiente paso. Estaremos en el desierto. Israel desobedeció a Dios en el desierto. Y aún desobedeciendo a Dios, no quiere decir que Dios les acortó el tiempo en el desierto. Fueron 40 años. Amén. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuántos años? Y te lo digo en el amor del Señor. ¿Cuántos años estaremos dispuestos tú y yo a vivir con esta misma situación? Le hemos preguntado al Señor, ¿dónde está el problema? Si son ellos, si es Él, si es ella, o soy yo. Lo más seguro es que seas tú. Me atrevo a correr ese riesgo. Me atrevo a correr ese riesgo de que el problema por mis situaciones presentes puedo ser yo también. Puedo ser yo puedo ser la causa, pero no me doy cuenta. Aunque lo esconda,
aunque lo disfrace, ¿verdad?, detrás de una devoción sincera a Dios y gloria a Dios, y haciendo aquí, haciendo allá y haciendo muchas cosas, pero olvidándome de que pues Dios está escudriñando mi corazón. Amén. Dios lo está escudriñando. Ahora, no podemos esperar a que lleguemos a un punto en el cual ya somos un hombre conforme al corazón de Dios, porque David, aunque fue el hombre conforme al corazón de Dios, pecó de adulterio y de asesinato del esposo de Betsabé. Muchos ya lo saben. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios, y a muchos quizás nos costó trabajo aceptar cuando leímos esta parte del libro de 1 y 2 de Samuel, pero dice la Biblia en su contexto que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo pudo haber hecho esto David? ¿Cómo Dios lo permitió? Bueno, hermano, David era un hombre de carne y hueso, con emociones, imperfecto, ¿verdad? Quizás muy poco digno, muy lejos de la perfección, pero había algo en él, había un corazón rendido a Dios, y Dios lo vio. Dios lo vio. No quiere decir que ya no vas a fallar. No quiere decir que ya no vas a pecar. Te mentiría si te dijera eso. Porque mientras estemos aquí en este cascarón, como le llaman muchos, seremos personas imperfectas. El único perfecto es Cristo. Pero sí, cuando vivimos una vida rendida al Señor, como lo fue David, el cual fue el elegido de Dios para ocupar el trono de Israel, si vivimos rendidos como Él, sabemos que la abundante gracia de Dios estará sobre nosotros. Amén. Porque Pablo le dijo a los romanos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Te das cuenta del mar de diferencia, hermano? No es que vas a ser perfecto a partir de hoy. Si es que tú te dispones a rendir tu corazón a Dios, es que seguirás fallando. Pero esa decisión tuya te va a llevar a reconocer cada vez que falles y le pidas perdón a Dios. Y también para que reconozcamos la condición de nuestro corazón. Amén. Al final, ¿quiénes somos? No somos la última Coca-Cola del desierto. Esas son fantasías. Esa es una idea mundana. Nosotros somos pecadores. Somos pecadores en las manos de un Dios justo. Y Él no nos va a juzgar en base a eso. Si nos rendimos a Dios, tendremos la gracia abundante de Dios para que cada día de nuestras vidas sea un borrón y cuenta nueva. Porque Dios es un Dios del borrón y de cuenta nueva. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.